Vamos a hablar hoy de la corte francesa y la importancia de las damas a partir del rey Francisco I. Usted sabe que antes de los principios del siglo XVI, la vida en la corte era un poco más masculina de lo que fue después, todo era muy austero. Estaban naturalmente los servidores del rey, los oficiales, los consejeros, pero eran casi todos hombres. Los visitantes habituales solamente se hacían acompañar por mujeres en circunstancias excepcionales, cuando había una fiesta, un baile, un torneo, pero había pocas mujeres en la corte. Bien, las reinas y las princesas tenían a su servicio algunas mujeres para que las acompañaran, pero eran poco numerosas y estaban obligadas, esto es quizá lo peor, a la discreción. El rey y sus íntimos no tenían muchas posibilidades de encontrar entre esas chicas las distracciones y el alivio que sí encontraban en los burdeles. Es decir, que aquellas damas de compañía eran más bien anodinas, y cuando el rey y los cortesanos querían divertirse un rato, tenían que ir a los burdeles. Y en efecto, el palacio mantenía un burdel bien elegido, se pagaba con dineros del Tesoro Nacional. Esa costumbre subsistió hasta fines del reinado de Francisco I. En 1540, por ejemplo, el tesorero real pagaba mensualmente 45 libras a Cécile de Villeville, que era una dama que regenteaba unas jóvenes alegres que gratificaban a los cortesanos. Pero esto era afuera. Sin embargo, cuando llega Francisco I, empiezan a aparecer más mujeres en la corte. Ya Ana de Bretaña, en 1491, impuso o saludó la llegada de algunas muchachas alegres. Ella tuvo 9 damas de compañía, 40 doncellas de honor, pero esa cifra fue creciendo con el tiempo. Catalina de Médicis tenía más de 200. Sin embargo, hay que decir que las damas de compañía de Catalina no servían únicamente para adornar las fiestas. En realidad, constituían un arma secreta extremadamente poderosa que le permitía a Catalina gobernar a los ministros y adversarios mediante la seducción. Catalina no fue nunca reina, pero sí fue madre de 1, 2, 3 reyes. 3 reyes y una reina, bueno, de Francia, ¿no? Y fue regente varias veces y dominó durante decenios la política francesa. Entonces utilizaba a todas estas damas de compañía, a las que llamaba el escuadrón volante, para sacar información, para restar lucidez y energías a los enemigos, etcétera. Cuando a Catalina un hombre le disgustaba, pues le mandaba alguna minita del escuadrón volante, averiguaba, hacía averiguar por esta minita en qué andaba el tipo. Usted sabe que las charlas que suelen mantenerse en la alcoba, uno a veces es un poco indiscreto, más si uno es ministro de la corte francesa o embajador de algún país o algo. El caso es que Catalina las utilizaba para intrigar, ¿no? Sin embargo, hay que decir que aunque las damas de honor podían entregarse a los vicios más execrables, Catalina les recomendaba mostrar prudencia, habilidad y prudencia también para no engordar. No solo discreción, boca cerrada, sino también cuidado del cuerpo. Ella sabía que la belleza era el factor decisivo en estos asuntos. Por ejemplo, si una de las chicas quedaba embarazada, era inmediatamente expulsada del escuadrón.
Fíjese. Podemos contar una historia a modo de ejemplo de cómo funcionaba esto. Los Borbones odiaban a Catalina, y el jefe de aquella familia era Antonio de Borbón, que fue rey de Navarra, estaba casado con Juana de Navarra, y era nada menos que el padre de Enrique IV, del que fuera después Enrique IV, el primer Borbón que reinó. Pero ellos, los Borbones, eran enemigos de Catalina. Y bueno, el tipo se la pasaba protestando contra la intromisión de Catalina de Médicis en los asuntos de Estado, y él mismo pretendía ser regente. O sea que era un gran enemigo de Catalina. Y bueno, era preciso hacerlo callar e incluso tratar de convertirlo en un aliado. Y entonces Catalina le mandó a una ministra que se llamaba Luis de Verodier. Le decían la Bella Rouet. Catalina parece que le eligió por sus ojos ardientes, su busto erguido y sus caderas bien formadas. Aunque algunos decían que era por sus ojos bien formados, su busto ardiente y sus caderas erguidas. El caso es que estas cualidades eran precisamente aquellas que más gustaban al rey de Navarra. ¿Por qué rey de Navarra? Navarra no formaba parte del reino de Francia en aquel momento. Pues, sin embargo, era gobernada por razones de matrimonio por un francés que era Antonio Borbón. Pues bien, la bella Rouet se puso un vestido escotado y partió al ataque con todos los encantos a la vista, por decirlo así. El adversario, hay que decir que era fácil de vencer, al menos en ese terreno, y a la primera noche terminaron en la catrera los dos. La bella Rouet conocía, imagínese usted, exquisitas maniobras, sabía, en fin, algunas destrezas que entusiasmaron muchísimo al rey de Navarra, que al parecer a la mañana estaba maravillado, agotado y enamorado. Y en ese momento la muchacha, siguiendo el plan, se puso a llorar y dijo: la reina quería decir Catalina, ¿no?, es severa. Si sabe lo que hemos hecho, me echará de la corte, y temo que su cólera recaiga sobre vos. Y el rey de Navarra prometió todo para que Catalina no se enojara. Y entonces se presentó ante la regente, ante Catalina. Catalina lo recibió, y Antonio se mostró amable, conciliador, no se refirió a los derechos que él mismo tenía, y realizó con Catalina unos negocios políticos malísimos para él, nada más porque se creía en falta. Y solo por proteger a su amante, por proteger el supuesto secreto de aquella noche que había pasado con la mina, desprotegió los derechos legítimos que él tenía sobre ciertas cuestiones políticas. De esta manera trabajaba. Pero más que nada, el escuadrón volante se dedicaba a enterarse de secretos. Impresionante, funcionó durante muchos años. Una especie de servicio de inteligencia. Sí. Solo con minas, Qué bárbaro. Catalina era la mujer de Enrique II, el hijo de Francisco I. Pero el que había empezado con este asunto de las minas era Francisco I, que era un rey muy galante. Bueno, cuando él empieza a convocar muchas mujeres a la corte, todo cambia en los palacios. Se impone a todos un tono, una cortesía, una elegancia. Francisco exigía que las damas de la corte fueran bellas, engalanadas, deseables, pero también sensibles. Era un hombre aficionado a las artes. Le regaló vestidos, y lo mejor, incitó a todos los hombres a ser muy galantes. Y entonces castigaba a los torpes, a los que eran demasiado apresurados, a los que eran soeces. Incluso llegó a amenazar de muerte a los que hablaran mal de las mujeres. Cuando un tipo hablaba mal de una mujer, Francisco lo amenazaba de muerte. Guárdale, acá no se habla mal de la mujer. Impresionante. Y eso que era verdaderamente un calavera, ¿no? Como le dijo él mismo a su secretario de Estado, un día conversaban los dos, y el secretario hablando de la diferencia que había entre el amor y los amoríos,
le dijo: Majestad, ¿sabe usted qué diferencia hay entre un enamorado y un calavera atorrante? ¿Sabe usted cuál es la distancia entre un enamorado y un calavera? Y Francisco I le dijo: la distancia que hay entre esta silla y esta. Bueno, el palacio se transformó en un lugar indicado para hombres seductores, ¿no? Y el rey era el principal, obtenía el favor de numerosas damas, ¿eh? Tenía en todos sus castillos, la corte no solamente estaba en el Louvre, sino que se trasladaba por épocas a distintos lugares, y allí, en cada locación, por decirlo así, el rey Francisco tenía un apartamento con sus llaves, etcétera. Los historiadores aseguran que se debe a Francisco la costumbre francesa de instalar junto al rey una favorita oficial e institucional, que todo el mundo reconocía. A partir de él, todos tuvieron, o casi todos tuvieron, favoritas oficiales. Su hijo tuvo a Diana de Poitiers, Enrique IV tuvo a Gabriel d'Estrées, Luis XIII no tuvo a ninguna, o sí, aquella que le cantaba. Luis XIV vivió tanto que tuvo 2 o 3, ¿no? La amante no. Bien. Naturalmente, el rey llevaba ventaja en todo esto. La figura del rey siempre es, amén de la pinta que el tipo tuviere, y amén del poder, tiene una fascinación especialísima. El amor del rey era considerado como una gracia, y como la pasión del rey solía provocar como una especie de éxtasis, y entonces la competencia por convertirse en amante del rey fue durísima. En toda la historia francesa, a partir de entonces, una de las competencias más duras, competencias incluso políticas más duras, consistía en acreditarse como amante del rey. Imagínense, habiendo 50 postulantes y lugar para 30, lugar para 1 o 2, la competencia era durísima, ¿no? Cuando terminó el reinado de Francisco, uno de los hijos de Catalina de Médici y Enrique II, el futuro rey Enrique III, que después iba a volcar sus preferencias por los muchachos, cuando era príncipe, gustaba de las mujeres y tomaba una serie de recaudos para elegir a sus favoritas. Parece que hacía acostar a las cortesanas y a las damas que conocía entre sábanas negras bien tendidas, para que la blancura de la piel se notara mejor y adquiriera más brillo. Y era demasiado exigente en cuanto a la belleza. Cualquier imperfección del cuerpo le parecía abominable. Un día escupió sobre el cuerpo de la duquesa de Montpensier porque lo encontró deforme bajo la ropa interior. Además, Enrique, el príncipe, cuando era príncipe, Enrique III, decía que era absolutamente necesario que tuvieran las damas una conversación agradable. Según él, no podía amarse a las mujeres sin alma, sin inteligencia y sin palabras. Pero esta exigencia de la conversación agradable se fue tornando cada vez más barroca y más retorcida. Ya en épocas de Luis XIV y posteriormente de Luis XV, todos los cortesanos hablaban de la forma más amanerada. Surgían modas que se imponían, que exigían alargar las vocales o utilizar determinadas palabras y prescindir de otras. Algo así como cierta tendencia a la que asistimos nosotros los argentinos allá por los 60 y 70. Yo recuerdo que el maravilloso humorista Landru había inventado una división de la gente. Unos eran personas bien y otros eran lo que él llamaba mersas.
y pues las personas bien eran elegantes y los mersas eran carentes de toda elegancia. Pero las pautas que gobernaban esta idea de elegancia y de inelegancia eran arbitrarias y eran el secreto de la gracia que tenía ese invento de Landru. Era elegante decir pelo e inelegante decir cabello. Era elegante utilizar automóviles de una marca y era mersa utilizar otro. Y finalmente cada cosa, cada objeto de la vida cotidiana, cada expresión tomó su lugar. Algunas eran elegantes y otras mersas. Y además se iban modificando poco a poco las reglas para que los mersas no pudieran usurpar el lugar privilegiado de la gente bien. Pero eso, que era un chiste de Landru, encontró en la sociedad argentina un eco formidable y la sociedad se lo tomó en serio. Se lo tomó en serio. Y por años siguió funcionando. Quizás funciona también ahora de algún modo. Este prejuicio, este creer que la elegancia consiste en informarse rápidamente de que un restaurante está de moda y otro no. Y que una persona es mejor que otra porque dice pelo y no cabello. Y lo que desde luego sigue vigente es este afán de ciertos sectores de la Argentina por pertenecer a cierto grupo. Ese afán por estar en los 40 del MAS, que es lo que hace que cierta gente vaya a ver el partido de polo del Príncipe Carlos. Esto es así. El tipo que sale en la revista Caras existe. El que no, no existe. Esto prosigue. En la corte francesa de aquellos años, prácticamente hasta la desaparición de la monarquía, las modas se sucedían unas a otras. Quizá Luis XIV fue impulsor de todo esto con su enorme aparato de etiqueta, que contribuía desde luego a que el menor error fuera castigado, vas a saber con qué sanciones mundanas, ¿no? Pero este amaneramiento de las costumbres siguió hasta la desaparición de la monarquía francesa. Digo porque como glosa a esta idea de que el príncipe Enrique exigía que las mujeres tuvieran buena conversación. Las damas de la corte, para agradar al príncipe, se entrenaban en la décima, en el epigrama, se arreglaban, se vestían, se perfumaban, incluso en demasía. Pero tenían que ser divertidas en el halago. Y cuando uno... Esto es impresionante. Alguna vez vamos a... yo estoy tocando de oído ahora, pero alguna vez vamos a preparar un informe acerca de esto. El más mínimo error, la más mínima falta de gracia, te condenaba. Ya no te invitaban al grupo selecto de los que andaban cerca del régimen. Bueno. Después vino Enrique IV, que tenía como amante a Gabriel d'Estrées, y Gabriel era especialista en preparar sorpresas para Enrique IV, ¿no? Era un hombre más bien sencillo, lo que más le gustaban eran las mujeres, pero no era amante de los refinamientos, o de esta clase de amanejamientos. Pero, por ejemplo, estaba en la primavera de 1593 Enrique IV poniéndole sitio a Dreux, exhausto, deprimido, cansado de la vida de campamento, imagínese meses y meses sitiando una ciudad, comiendo mal, durmiendo bajo el agua, qué sé yo. Y por ahí, aparece Gabriel. Y había previsto todo para atender al rey. Aparece la mena en el lugar del sitio, ahí en el campamento militar. Se había venido vestida con un traje de amazona, llevaba una tienda de cuero dorado, una cama de campaña con flecos de seda, espesas alfombras, un tapiz, todo, armó todo ahí. Imagínese a Enrique, que estaba como loco,
quedó fascinado y se entregó al amor en medio de la campaña, en medio del sitio, para envidia de los soldados y oficiales que estaban ahí mirando cómo flameaba la carpa. Algunas de las favoritas de los reyes posteriores no eran demasiado agraciadas. Algunas, por ejemplo, Madame de Pompadour era un poco fría. Y entonces inventaba diversiones para compensar su frialdad. Imaginaba diversiones continuas. La vida del rey, saben ustedes, el amante de Luis XV, ¿no? La vida del rey era un espectáculo permanente para evitarle la tristeza y el aburrimiento. Y entonces la Pompadour tocaba el clavicordio, instaló un teatro en Versalles, otros en Saint-Cloud, en Choisy, meta ensayos, metas representaciones. No le daba al rey un momento de respiro, pero con eso. Lo llevaba a fiestas, a juegos, viajes, todo para compensar que a ella mucho no le atraía el otro juego, el juego grande, ¿no? Quiero decir que las mujeres trajeron, a partir del principio del siglo XVI, finales del XV, a la corte francesa, algo que antes tenía poco, y algo que nos hace la vida de los reyes de Francia divertida y extravagante, y algo que justifica su inclusión en estas charlas, ¿no? Pero no solamente llevaron las mujeres frivolidad a la corte de Francia. Muchas fueron inspiradoras del rey. Muchas lo alentaron a cumplir con su función con inteligencia y energía. Muchas, con sus retos, con sus exhortaciones, le dieron a los reyes una voluntad verdaderamente real y a veces heroica. Así que, ojo con pensar que el papel de las chicas fue solamente decorativo y frívolo. No. Muchas de ellas llevaron inteligencia allí donde no la había, llevaron sensibilidad allí donde no la había, y quizá el pueblo francés deba agradecer a alguna de estas muchachas algunas pequeñas felicidades que se les deparaban. ¿A quién podemos dedicar esta pequeña charla? Y bueno, a las muchachas, a las muchachas de la corte francesa. Debió ser fenómeno aquello, Fíjense, vivir en la corte salía ya 37.000 niños, la más linda que la otra. Todos andaban con el rey. No debió ser fenómeno, excepto para el rey, entonces. Ya, qué sé yo, ¿no? Esas son milongas, ¿no? ¿Dónde va uno? Dos minas que están más o menos y ya están con otro tipo. Bueno, a las mujeres en general, y a todo lo que de admirable tienen, que no es, como creen algunos, solamente la belleza, la frivolidad, como si la mujer fuera algo ornamental. Es una lástima que suceda esto. Yo nunca he sido feminista, usted sabe, pero creo que los hombres encuentran en las mujeres esa clase de méritos, y los hombres que admiran solo en las mujeres su belleza y cierta volubilidad, cierta supuesta volubilidad, producen un efecto espantoso, que es el siguiente: algunas mujeres se lo creen. Algunas mujeres se lo creen y hacen suya esa actitud, como pensando que a los hombres les gusta eso. Eso es horripilante. Algunas mujeres podrían ser ángeles y se comportan como perfectas estúpidas, solamente por acceder a los supuestos halagos de la cantidad de otarios que por andarle atrás le festejan cualquier gilada. De eso también hablaremos alguna vez. Está bien. De ese gigantesco escuadrón de hombres, de halagadores profesionales, de babosos irredentos, de agrandadores de loros,
que van atrás de la mujer en actitud rapaz para ver que pescan y que se rebajan, y que no solamente se rebajan ellos, sino que rebajan al objeto de su deseo. Y más lo rebajan cuando son aceptados. Una mujer que acepta a un miserable lo es también. A las minas que saben quiénes son, sin necesidad de campañas feministas, también les dedicamos humildemente, sin arrastrarnos y sin babearnos, esta charla. ¿Con qué ilustraremos este pequeño catálogo de muchachas de la corte francesa? Pues ya que estamos en la corte, no está mal oír esta canción que canta Hugo del Carril, cuyo título es Como aquella princesa. Adelante, don Hugo.